se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando entendemos cuál es el propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su palabra, entonces podemos ver que los momentos más difíciles de nuestra vida serán determinados por cuán arraigada esté nuestra fe en Él. Muchas veces nosotros vamos a tener luchas, tanto internas como externas, y todas se van a desarrollar en la mente. Si nosotros no tenemos una fe firme, un entendimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder discernir qué es lo que está sucediendo y podemos fallar, podemos caer en tentación y desviarnos del propósito y la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice que nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos firmes en Él y nos revela que tenemos batallas. Diga conmigo, batallas. Y esas batallas son reales. Pero también el Señor nos da las armas para nosotros vencer toda batalla que se pueda levantar en contra nuestra. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esto? Muchas veces pensamos que la batalla que vamos a tener son solamente físicas. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y que nuestra batalla no es contra sangre ni contra carne. Detrás de cada batalla en el mundo natural hay una batalla espiritual que antes se desarrolla y muchas veces nosotros no vemos eso. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a discernir contra quién estamos peleando. No estamos peleando contra quien nos critica, ni contra quien nos hace la guerra, ni contra el esposo que no me entiende, ni contra la esposa que a lo mejor no sabe tomar su posición. No estamos peleando contra un jefe que me insulta. No es eso, esa no es la batalla. Nuestra batalla no es contra sangre ni contra carne. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere, cómo poder discernir cuáles son esas batallas y cómo enfrentarlas, porque todo se realiza desde la mente. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Diga conmigo, por el oír. Los sentidos sensoriales están puestos en nosotros para poder percibir lo de Dios, aunque deben no solamente entrar por nuestros oídos a nuestra mente, deben de ir a la mente espiritual que de parte de Cristo nosotros hemos recibido. Diga conmigo, mente espiritual. Todo este mes de febrero vamos a estar hablando de pensamientos y vamos a estar hablando de la mente. Por eso es tan importante que entendamos que para poder pelear estas batallas no podemos hacerlo desde la carne. Porque la Biblia dice que aunque estamos en la carne, nuestra milicia, quiere decir, nuestra forma operacional no es desde esa plataforma. En la carne, el cristiano ya está vencido. Desde la perspectiva de la carne, usted no tiene con qué devolverle a alguien que le insulta, ¿sí o no? Usted va a insultarlo otra vez. Alguien que le haga daño, ¿usted le va a hacer daño también? No. Entonces, ¿cómo nosotros debemos pelear estas batallas? Desde la perspectiva de la mente. Pero para poder operar desde la mente de Cristo, nosotros tenemos que ir más allá de los pensamientos racionales, cognitivos que nosotros tenemos y entender que es la misma palabra que nos habla y nos dice que la mente, que nosotros tenemos la mente de Cristo y que esta mente que el Señor nos ha dado tiene que ser renovada. Diga conmigo, renovada. Por eso, solamente podemos operar en la mente de Cristo desde el Espíritu. Diga 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga conmigo, la mente es espiritual. Por eso todas las batallas espirituales nosotros las luchamos en la mente. Si usted cree que usted está luchando contra enemigos físicos, entonces ya usted perdió.
Ahora, cuando nosotros entendemos que esa batalla, aunque viene en nuestra mente a través de personas, se desarrolla primeramente en el mundo espiritual, entonces nosotros vamos a enfrentar lo espiritual con esas herramientas o almas espirituales que el Señor nos ha dado. Pero si nosotros no entendemos que el que nos ofendió porque de alguna manera fue influenciado por el enemigo para hacernos una guerra o una batalla, entonces nosotros nos vamos a estar poniendo enemigos de todo el mundo que está alrededor nuestro. Diga conmigo, no es así. No es así. A más entendimiento, a más madurez espiritual, menos ofensa. Más revelación de la palabra y más nosotros podemos vencer. ¿Por qué podemos vencer? Porque entonces cuando recibimos la ofensa, nosotros no respondemos según lo que recibimos, sino que oramos y bendecimos. ¿Usted quiere saber cómo pelear una batalla? El mal solo se vence con el bien. Si usted se va a la plataforma del mal, entonces está operando en la carne. Y Pablo dice, aunque vivimos en la carne, no operamos, no militamos según la carne. No se puede. Nunca vaya al terreno del enemigo. El enemigo siempre querrá tentarte con la cosa física. Lo hizo con Cristo. Cuando estaba ayunando por 40 días le dijo, si tú eres Dios, convierte esa roca en pan, come y ya se terminó esto. ¿Están entendiendo? Todas las cosas físicas, las que nos llaman la atención, son las que el enemigo va a utilizar para tentarnos y hacer que operemos en la carne. Pero Jesús le dijo, tú estás equivocado, Satanás. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú logras tener una mente espiritual, entonces tú sabes discernir que lo que el enemigo te diga, aunque es lógico, aunque él tiene la... Eso es muy importante. Aunque es real, aunque él tiene la razón que para poder comer, para que se quite el hambre, hay que comer pan, pero ese no era el tiempo de comer ese pan. El Señor estaba en una dimensión espiritual y lo único que le iba a fortalecer era la palabra de Dios. Diga conmigo, no solo de pan vivirá el hombre. Tenemos que centrar nuestra mente. Cuando tú tienes la mente de Cristo y esta mente gobierna verdaderamente tu vida, entonces los aspectos relativos y necesarios referentes al cuerpo no te van a dominar. Por eso hay personas que les es difícil ayunar. Bueno, y se levantan a las 6 de la mañana, desayunan y entonces ayunan de 8 a 12 del mediodía. Les es difícil. O yo he visto personas que se levantan, toman su café y ayunan hasta el mediodía. Hay de todo, de verdad que sí. Rompen el ayuno porque ya no pueden desde el día anterior y ya a las 8 de la mañana, 9 ya rompen el ayuno porque ya no pueden. ¿Por qué? Porque su mente está gobernada por sus necesidades. Pero la realidad del ayuno, amado, es que el ayuno sirve para fortalecernos y es necesario que lo hagamos. ¿Están conmigo en esta mañana? Pero cuando usted vaya a orar, no es un acto de que, me levanté a las 10 de la mañana, voy a ayunar hasta las 12. No se hace así. Usted comienza a orar y propone el día que usted lo va a hacer y prepara su agenda para que ese día no todo el mundo le esté llamando. Si usted quiere, se puede hasta apartar. Es buenísimo apartarse con el Señor. Es impresionante las veces que he podido hacerlo. Uno se queda prácticamente sin hambre. Todo ese tiempo lo que tú tienes es el hambre de Dios, hambre de buscar, hambre de leer, hambre de orar, hambre de alabar al Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Entonces la iglesia tiene que ser fortalecida en los hábitos espirituales que nos ayudan a desarrollar nuestra fe enfrentando las tentaciones. Nosotros siempre vamos a ser gobernados por esta mente espiritual siempre y cuando le permitamos al Espíritu del Señor que opere en nuestra mente, que verdaderamente sea la que opere en nuestra mente. Es importante ver esto.
Nosotros, hoy ya es el último domingo de este mes de enero, que es la primicia del año entero. Este año vamos a entrar en una reforma, vamos a entrar en una renovación, vamos a hacer los ajustes más importantes referente a lo que pensamos y a cómo se desarrollan los pensamientos en nuestra mente, porque tú serás conforme a lo que tú piensas. Entonces, si nosotros no reformamos nuestros pensamientos, terminaremos siempre vamos a terminar haciendo la voluntad de la carne. ¿Y qué es la voluntad de la carne? La voluntad de la razón humana, amados. Escuche esto, por favor. La lógica, el intelecto siempre nos van a llevar a operar de manera donde la sociedad acepte nuestros comportamientos. Estamos aquí. Pero muchos de esos comportamientos que la sociedad aceptan, el Señor no los acepta. Dios y que no. Sabes su palabra, tú no vas a saber discernir qué es de Dios y qué no. Por eso nosotros, los que creemos en Cristo, no estamos aquí en una mañana de vacaciones. Punta Cana. Dios nos trajo aquí a ser formados en el Señor. Y ser formados significa disciplina, significa orden. Significa que nosotros debemos saber cómo nosotros comportarnos como la iglesia del Señor y estar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Eso es lo que el Señor espera. Dios no espera que tú des más de lo que Él ya depositó en ti. Dios no quiere que tú hagas más de lo que dice la Biblia. Sométete a la palabra de Dios. Someterte a la palabra de Dios es más que suficiente, porque Él, a medida que tú vayas caminando, Él va a ir formando, Él va a ir estableciendo, Él va a ir poniendo las ideas correctas en tu mente para que tú puedas avanzar. Ahora bien, ¿qué son los pensamientos? Podemos decir que en un momento dado, constructivos, que crean ideas en nuestra mente, o que en un momento dado pueden llegar a nosotros desde el exterior, los cuales debemos saber manejar y saber discernir desde la mente de Cristo. ¿Por qué hay que saber manejar los pensamientos? Porque los pensamientos son los que nos llevan a tomar decisiones, y las decisiones son responsabilidades nuestras. Cuando tú sabes decidir correctamente, inmediatamente eso interfiere en el formato de cómo tú piensas. Tus decisiones me revelan cómo tú piensas. Cuando nosotros hemos madurado en el Señor, no tomamos decisiones a priori. Oramos al Señor, meditamos en qué dice la palabra sobre esto. Amados, yo he tenido hermanos que me dicen: pastor, yo quiero que usted vaya a orar porque quiero abrir una licorería en tal sitio. Y yo digo: pero ¿y tú cómo? ¿Qué? Sí, vaya a orar por algo que va a hacer perder a cientos de personas. Sí, amados. Otro hermano me dijo: pastor, yo quiero que usted me ayude a darle gracias al Señor porque yo jugué un número y me saqué. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el entendimiento de los hijos de Dios? ¿Por dónde anda la mente? ¿Por dónde anda divagando los pensamientos? ¿Será que las cosas del mundo gobiernan nuestra vida, o que nosotros estamos sometiendo el mundo para obedecer a Cristo? No se puede caminar entre el mundo y la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que el camino de Cristo es tan angosto que no cabe nadie más. A medida que tú caminas por ese camino, todo lo que hay en ti que no es de Dios lo vas a ir perdiendo. Porque si tú comparas ese con el camino ancho, donde muchos creen que el que lleva la salvación, sin embargo, lleva la perdición. Yo prefiero el camino estrecho. Voy a perder cosas en el camino, pero voy a ganar la salvación. Van a haber cosas en mi vida, pero al final podré glorificar a Dios con todo mi corazón. Y un día le veré cara a cara. Diga conmigo: cara a cara. Vale la pena caminar en ese camino. Vale la pena caminar en el camino estrecho. Vale la pena servir al Señor con todo nuestro corazón. Por esto que no hay forma, no hay manera de nosotros servir al Señor en nuestra propia mente.
Cuando usted sirve al Señor en su propia mente, entonces el evangelio le es pesado. Usted sabe que es imposible llevar el evangelio. Usted tiene que dejar que el evangelio lo lleve a usted. Es así la cosa. Usted ha visto a alguien tratando de ser evangélico. Me voy a vestir como se visten allá. Voy a hacer esto como lo hacen allá. Me voy a hincar porque ellos se hincan. Voy a hacer esto. Y al final son tantos preceptos que sin la vida del Espíritu no tienen sentido. Y la gente, ¿cómo termina? Termina seca, termina desviada, termina fracasada, termina ofuscada, ¿verdad? Porque lo primero es que viene a Cristo y de repente comienza a perder cosas. ¿Le ha pasado a alguien eso? Que vino a Cristo y comienza a perder cosas. Claro que sí, porque todo lo que no es de Dios, Dios te lo va a quitar. Entonces claro que te va a limpiar. Pero si tú estás en la carne operando, entonces tú dices, espérate, estar en el mundo es mejor, porque en el mundo yo engañaba y me iba bien. ¿Estamos entendiendo? Puede. Bueno, y de repente me funcionaba. Pero en Cristo no se puede. Bueno, se puede, pero no se debe. Usted comienza a perder cosas, claro que sí. Y con todo lo que usted va perdiendo, usted va ganando. Porque la Biblia dice que el que pierda la vida por causa de Cristo la ganará. Y el que gane su vida al final, ¿qué pasará? La perderá. Entonces, esto no es un relajo, esto es algo serio. Diga conmigo, serio. Y debemos ponerle asunto, porque todo esto se desarrolla en nuestra mente. Y hay veces que nuestra mente se puede convertir en basurero del enemigo. Depende de lo que tú oigas, depende de lo que tú le pongas atención, depende de lo que controle tu vida. ¿Quién te influencia? Cuando tú no tienes la influencia correcta, de repente, ¿sabe qué va a pasar? Que tu mente se va a llenar de basura. Después tú vas a querer meditar y no vas a poder meditar. Tú vas a querer tener pensamientos claros y no vas a poder tener pensamientos claros. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo tu mente está divagando entre si puedo o quiero, entre mi necesidad, entre lo que yo quiero lograr en la vida. Amado, desde que usted llegó a Cristo, usted murió a su voluntad. Si fue que nació de nuevo. Entonces, de ese momento, permita que el Espíritu Santo les muestre los planes de Dios para su vida, que son planes perfectos, planes buenos, aleluya. No sé si tú lo puedes recibir en esta mañana. Los planes de Dios son mejores que los planes nuestros. Pero nosotros tenemos que ir y abrazar los planes del Señor en nuestra vida, entregarnos a esos planes, permitir que esos planes se desarrollen. ¿Por qué? Porque nuestra mente debe estar alineada a la mente de Dios. Mire, en la mente es el lugar donde hay buenos pensamientos, pero también donde hay malos. Donde hay pensamientos constructivos, pero también destructivos. En la mente hay pensamientos que muchas veces nosotros no los deseamos. Pero también en la mente hay pensamientos fructíferos que el Espíritu Santo se encarga de poner en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con estos pensamientos, amado? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y contradicen los nuestros. Y te dice de repente, tú que habías hecho siempre cosas para ganar, ahora tú tienes que perder para que otro gane. Y de repente tú comienzas a entrar en esa contradicción. ¿Cómo que yo voy a perder para que otro gane? De repente el Señor te dice, lo que tú tienes, compártelo con alguien. Y tú vas a decir, pero es que yo no tengo suficiente para mí. Yo no tengo suficiente para mí. Pero el Señor te está diciendo, simplemente, si me eres fiel en lo poco, vas a calificar para ponerte en lo mucho. Pero de repente nuestro pensamiento humano finito dice, si doy lo que tengo, no tengo nada. Y Dios dice, da lo que tengo, miles más de cosas que darte. Atrévete a darlo, que te voy a multiplicar. Pero nuestra mente finita de repente se queda en la lógica intelectual de nuestra mente, pensando en que cuando nosotros damos nos quedamos sin nada. Cuando tú piensas esto desde la mente de Cristo, la Biblia dice que cuando tú das es que eres bendecido. Aleluya. Porque nadie va a cosechar si no siembra.
Pero el que tiene la mente embotada, ¿sabe lo que piensa? Cuando a mí me dan es que yo soy bendecido. Eso no tiene sentido para la mente humana, que cuando tú das eres bendecido. No. Entonces la gente se apega a lo que tiene cuando Dios quiere darle más. Le es difícil diezmar, le es difícil ofrendar, le es difícil ser generoso con la gente. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que hay gente que retiene lo que tiene, pero viene a pobreza. Pero hay gente que lo poco que tiene lo da y Dios le multiplica a 1000 por 1. Hay alguien que debe entender lo que Dios le está diciendo en esta mañana. Es importante que la mente de Cristo, la mente espiritual, comience a operar en nosotros para que esos pensamientos puedan ser cambiados. Pensamientos de escasez, yo los cambio por pensamientos de abundancia. Hay alguien que dice amén. Pensamientos de mal, destructivos, pensamientos que muchas veces nos llevan a controlar nuestra mente, deben ser cambiados y transformados en el nombre del Señor. Usted sabía, la gente que no puede avanzar porque el enemigo le ha calcomido la mente. Quiero irme un poco más, tocar este tema acerca de la mente. Usted sabía que cuando alguien cae bajo la influencia del enemigo, es en la mente que el enemigo lo hace. Usted sabe que cuando un demonio le habita la vida de una persona, es la mente que habita. Toma dominio y control de su cuerpo, toma dominio y control de su voz, toma dominio y control de todo, anula a la persona. Entonces ese espíritu maligno toma posesión en el cuerpo de esa persona. En la mente, el que gobierna la mente gobierna la vida. Es en la mente. Tú no puedes permitir que pensamientos que no vayan conforme a la voluntad de Dios te gobiernen. Lutero en un momento dijo: yo no puedo evitar que las aves vuelen arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que pongan nido en mi cabeza. Cualquier pensamiento puede pasar por tu mente, pero tú eres el responsable si le das lugar a. Porque cuando el ave se anida en tu cabeza y pone un huevo, inmediatamente se crea una fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Una fortaleza es una estructura difícil de entrar, de penetrar, de romper. Por eso tú ves personas que tú sabes que están errados en alguna área de su vida, pero ellos creen que están bien. Y pasa mucho en la religión. Si no, pregúntales a Lomita. No sé si conocen la secta en Puerto Rico, Lomita, que se visten de blanco. Bueno, Mita era una profeta del Señor y tenía tantos dones, pero no tenía carácter. ¿Entendieron lo que le dije? Ella tenía muchos dones, ella profetizaba, ella hacía muchas cosas y de repente no tuvo quien la disciplinara, y cuando quisieron disciplinarla era tarde. Porque tenía un grupo de personas que dependían ya emocionalmente y espiritualmente, estaban atadas a ella. Así es que ella se salió y comenzó su propia secta. Y comenzó a decir que ella era el Espíritu Santo. Porque cuando ella hablaba, le adivinaba la vida a la gente. ¿Y usted cree que el tema de ser profeta es adivinar la vida de la gente? Claro que no. Es nosotros tener los pensamientos de Dios y traspasárselo a la gente. Eso es ser un profeta. No se trata de nuestros pensamientos. Porque profecías según la imaginación le puede pasar a un pueblo es que reciba profecías en la carne. Profecías según la imaginación humana y no conforme a la de Dios. Esta mujer siguió y hizo una secta enorme. Búscalo por ahí, Mita se llama. Y de repente ella murió. Pero cuando murió, ella tenía un hijo, no sé, llamado Aarón. Entonces, si antes a los adeptos de esta religión le decían, Mita te bendiga, escuche bien, no Dios te bendiga, Mita te bendiga. Después comenzaron a decir, Mita en Aarón te bendiga. Pero ¿qué sucede? Aarón murió hace 2 o 3 meses. Pero hay otra ahora, una tal Mercedita, no me recuerdo bien cómo se llama. ¿Y saben cómo dice? Mita te bendiga en Aarón y en Mercedita. ¿Y usted cree que esto no es para locos? Piense un momentito, cualquiera que tenga un dedo dice, esa gente está loca. Está loca. Tienen hospitales, puestos de policías enteros, tienen banco, tienen restaurante. Si usted se va ahí, creo que
Charles de Gaulle, al final en Santo Domingo, un templo grandísimo, ese es el templo de Miten Aarón. Y van todos y profetizan y se tiran en el suelo y comienzan a moverse como culebras. Y miles de personas siguen eso, porque están cauterizados en su mente. Entonces, si nosotros no podemos entender que nuestra mente tenemos que entregársela a Cristo, entonces no hay una garantía de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida del cristiano no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero esto solamente se abraza por fe cuando tenemos una mente alineada. Usted sabe cómo debe de ser una mente alineada. Debe pensar en lo que la Biblia dice y situarse en una dependencia en Dios y su revelación. Tener los pensamientos de Dios descritos en su palabra y aferrarnos a ello debe de ser el máximo ejercicio de todo hijo de Dios. Ahora bien, cuando tus pensamientos son independientes de los pensamientos de Dios, entonces tú estás en contra de su voluntad y de su propósito. ¿Y qué dice el Señor? Nosotros fuimos creados para buenas obras. ¿Y qué obras son estas? Tú lo puedes encontrar en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya. Diga conmigo, hechura suya. Eso es lo primero. Diga conmigo, pertenencia privada. Hemos sido comprados con su sangre. No es cualquier cosa. Esto es algo serio. Dice la palabra obras, las cuales Dios preparó en Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo que tú tienes que hacer, Dios lo preparó desde la eternidad y para la eternidad. Dios no vive en un tiempo cronos, Dios vive en un tiempo eterno. Entonces nosotros lo que tenemos que orar, Señor, revélame cuáles son esas obras. Revélame cuáles son esas obras que tú me hiciste. Tú me creaste para esas obras. Tú me creaste para esas obras. Yo quiero volver a esas. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya fueron hechas de antemano para que cada uno de nosotros anduviéramos en ellas. Pero cuando somos ignorantes de esto, entonces caminamos en nuestra propia imaginación. Es la miseria del hombre. Teniendo a Dios, caminar sin Dios. ¿Qué significa? Si estamos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu de Dios vive en ti, déjate guiar por Él. Eso es lo que quiere decir. Si estamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es una cuestión de un negarse diario a nuestra propia voluntad, a no permitir que nuestra imaginación sea la que guíe nuestra vida. Nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios y su propósito eterno en todo lo que nosotros hacemos. Es más, no se apegue a la gente, por favor, no lo haga. No es malo tener amigos porque es bueno, pero no se apegue con referente a la fe, referente a su llamado, referente al propósito de Dios. No se apegue a la gente, apéguese al Cristo que lo llamó. Él es que le va a revelar lo que usted tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas de aquellas cosas que Dios te llamó a hacer que ni yo las voy a entender. Y uno es revelarme Dios las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no me las reveló a mí. Ahora, ¿tiene que revelarme Dios las cosas a mí obligatoriamente? No. Elías, cuando vio a la mujer que venía, decía, pero ¿por qué vendrá? ¿Qué es lo que tiene? Y mandó a su criado adelante. Dile, ve a ver qué es lo que está pasando. Hay cosas que Dios no te las revela. No importa que tú seas profeta, no importa que tú seas pastor. Dios no anda diciéndote las cosas y los pensamientos de la gente. Eso es parte de la privacidad e integridad de todo ser humano. Ahora, tú vas a dar cuenta de eso a tu creador. ¿Para qué prestaste tu mente y tus pensamientos? Es una cuestión íntima.
Es una cuestión entre tú y el Señor. Y el Señor está reclamando de nosotros integridad. Porque sin integridad, donde mis acciones son reveladas, no solamente por lo que hablo, sino por mi comportamiento. Esa es la iglesia que se necesita. Porque en el momento que tú vayas a un lugar y tú te des cuenta que te pusieron de menos en una cuenta y te están cobrando y no te están cobrando algo que tú pusiste ahí, de repente tú le dices, oye, mira, aquí hay algo que no me cobraste. La persona te va a ver. No, tú no le vas a tener que decir que tú eres un creyente o que tú eres cristiano o que tú eres evangélico. No, te va a decir, pero qué raro. La gente normalmente nunca me llama para decirme que le cobré de menos. Pero en tu integridad tú sabes que está mal. Porque quedarte con algo que no es tuyo es robar. Porque al final de la cuenta, cuando esa muchacha saque el cuadre de la caja, le van a faltar esos 500 pesos. Y fue 500 pesos lo que se ganó en el día. Entonces ella va a saber que hay una acción moral más poderosa que la sociedad, que se llama Cristo operando en nosotros, que no nos permite hacer lo mal hecho. No nos lo permite, sino que más bien nos lleva a operar y a realizar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Diga conmigo, yo soy de Cristo. ¿Ah? No soy simplemente hecho por hacer. Soy hechura suya. Hay un diseño para tu vida. Hay un diseño eterno para tu vida. No te conformes con menos. Dile, Señor, revélame cuáles son los hechos que tú estableciste desde la eternidad para los cuales tú quieres que yo camine. No podemos caminar por caminar. No podemos caminar. Decía el apóstol Pablo que él caminaba no como quien tiraba al viento, no como él corría, no como el que corría y ya. No. El apóstol Pablo corría porque quería ganar. ¿Cuál es nuestro propósito en este año? ¿Correr por correr o correr por ganar? Dice, yo no peleo como tirando al viento. Sea preciso. Golpee al enemigo. Cada vez que usted perdona a quien le hace daño, usted está golpeando al enemigo. Cada vez. No se deje ensuciar su mente. No se deje ensuciar su corazón. No deje que el enemigo ponga raíz de amargura. Comience a llamar a la gente que le hizo mal y dígale, mira, lo que tú me hiciste en el 2020 no gobernará mi vida en el 2021. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Tú estás perdonado. Tú estás perdonado y perdóname tú a mí. Aleluya. Debe de ser un año diferente. Pero la forma de ser diferente no es que el año trae nada nuevo. Lo nuevo está en nuestra mente, teniendo la mente de Cristo, pensando conforme a sus pensamientos, estableciendo su propósito en nosotros, dejando lo que sabemos que el Señor no le gusta y haciendo ajustes. Diga conmigo, haciendo ajustes. Ajustes necesarios en nuestra vida, que van a impactar nuestra vida personal, nuestros hijos, nuestra esposa, todo el que está a nuestro alrededor y más luego todo el que está, como Pablo dice, esa gran nube de testigos, todos podrán ver que en ti no opera una religión, opera un Cristo vivo. Aleluya. Ponte sobre tus pies.